Bien. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias a la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23 al 25. Carta a los Romanos, capítulo 3, del 23 al 25. Leemos el texto y seguido a eso oramos, ¿sí? Cuando estén ahí me dicen, por favor. ¿Ya llegamos? ¿Sí? Bien, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por permitirnos adorarte y por la libertad que tenemos de hacerlo. Gracias porque, Señor, aun cuando es por fe, permite, Señor, que aún en la carne podamos comprobar tu presencia y te deja sentir, Señor. Y de verdad muchas gracias por ello. Pongo en tus manos este tiempo y ruego, Señor, para que me des la gracia para compartir tu mensaje esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos en la serie de doctrinas fundamentales. Este es el tema número 4, que vamos a hablar acerca de la redención. El tema se titula Redimidos por Cristo. Sí. Como lo dice el nombre del tema, hoy veremos sobre este glorioso, porque es un glorioso acto de redención que Dios ha realizado a través de su amado Hijo Jesús. Sí. Este acto redentor tiene profundas implicaciones en nuestras vidas como creyente, y de verdad es mi deseo, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que a medida que avancemos y que accedamos a esta verdad tan profunda, seamos renovados, mis amados, en nuestra fe en cuanto a nuestro compromiso con el Señor. Sí. Porque, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, vaya la redundancia, ¿no? El propósito de ser expuestos a la verdad del Evangelio no es para recopilar información y hacernos simples oidores de la palabra, sí, sino va mucho más allá. A medida que podamos nosotros alcanzar un poquito más de conocimiento bíblico, esto afecte a nuestra manera de pensar, y de manera que el retorno a una vida simplista sea casi imposible. Miren, un teólogo del siglo IV dijo lo siguiente: el pecado nos rescata a una vida simple, el pecado nos arrastra a una vida simple y sin sentido, la cual es casi imposible salir de ahí, hasta que no llega a la vida de Cristo y nos muestra la profundidad de la existencia. Sí. Es decir, cuando vivimos en la carne, en este mundo, pues la vida es muy simple, sin propósito, muchas veces sin sentido. El hombre natural corre tras sus propios placeres, sus propias metas, algunas más trascendentes que otras en este mundo, pero al final, cuando suelen ser alcanzadas, se vuelve nada, totalmente intrascendente. No es hasta que conocemos al Señor que conocemos la verdadera vida, sí, y cobra todo sentido. Entonces, entrando en tema, el primer punto que quiero desarrollar es la necesidad de redención. Y no me voy a detener mucho en esto, porque ya hemos hablado acerca de esto. Tuvimos todo un tema acerca de la necesidad, ¿verdad?, de ser salvados por Dios, de ser perdonados por el Señor. Sí. Recordemos, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña que todos hemos pecado, lo leíamos ahí en Romanos. Y por tanto, por cuanto hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. El apóstol trae a mención al profeta Isaías ahí en Romanos 3:23. Dice el profeta Isaías, ¿verdad?, que todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Sí. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sí. El pecado, como una enfermedad espiritual, nos alejó de nuestro Creador. Sin embargo, en su amor insondable, Dios no nos abandonó a nuestra suerte. Sí.
sino que proveyó un camino para nuestra reconciliación con Él. Ahora, solo por el tránsito de este camino y solo por Él, es decir, por este camino, el hombre puede salvarse. No hay otro camino. Todo hombre que no ha tomado el camino que Dios proveyó para salvación, permanece en ese estado de enemistad, en ese estado de separación. Sí. Y es importante la nomenclatura que utiliza la Escritura, porque la Escritura se refiere al hombre natural como alguien que se encuentra en un estado de separación de Dios, de muerte y enemistad. Sí, y esto refiere no solo a lo que el hombre hace, sino refiere a lo que el hombre es, que son dos cosas distintas. Por tanto, no solo cambiando lo que el hombre hace es posible salvarse, sino es preciso cambiar lo que el hombre es. Dice la Escritura, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Es decir, somos lo que hacemos. ¿Sí? Hacemos lo que somos. Entonces, eso es importante. Repito, la Escritura se refiere al hombre por lo que es, no tanto por lo que hace. Es decir, lo que es, ¿verdad? Pues bueno, se manifiesta en lo que hace. Sí. Si me sorprenden robando, es porque soy un ladrón. Sí. La razón por la que robo es por quien soy. Si alguien es infiel, ¿verdad? O adultera, ¿sí? Lo es no porque lo hizo, sino por quien es él. ¿Me explico? Entonces, no solo cambiando lo que el hombre hace es posible salvarse. Y aquí entramos en un argumento sumamente importante en cuanto a la doctrina de la redención. Y es que esto no lo puede conseguir el hombre por sí solo. Es una obra imposible para el hombre natural. Repito, porque no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que somos. ¿Sí? Entonces, esto compete a la nueva naturaleza, que la veremos también más adelante en esta serie de doctrinas fundamentales. ¿Sí? Entonces, pero Romanos 3, 23 al 25 nos presenta la oportunidad de salvación. ¿Sí? Aquí hay dos palabras a resaltar, que es redención y propiciación. Por medio de la fe en su sangre, está hablando acerca de Cristo Jesús. En el versículo 23, el apóstol Pablo establece una verdad fundamental que ya hemos hablado de ella. La universalidad del pecado. Todos, digan conmigo todos, sin excepción, han pecado y han caído siendo destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero unos son más malos que otros. Todos. Ninguno. No hay uno solo, dice el profeta. A todos, a unas se hicieron inútiles. ¿A qué refiere el profeta cuando habla acerca de que se hicieron inútiles? Es decir, el hombre natural es inútil en cuanto a la obra de Dios. Sí. En cuanto a la obra, no sirve. Por eso dice que aún las mejores obras, las mejores intenciones, lo mejor que puede salir del hombre natural son como trapos de inmundicia para Dios. ¿Para qué sirve un trapo de inmundicia? No dice que el hombre, dice lo que hace, las obras de ¿para qué sirve? Es para ser desechado. Es para ser quitado, ¿verdad? Bueno, el hombre natural es inútil delante de Dios. No hay nada bueno que pueda hacer, ¿sí? Que pueda ser útil en el plan del Señor, en el propósito de Dios, ¿sí? Por tanto, esta declaración acerca de la universalidad del pecado, en que todos, ¿verdad?, estamos destituidos de la gloria de Dios, es esencial para comprender la necesidad universal de redención. Sí. Ninguna persona, por más virtuosa que sea, puede alegar estar libre de pecado. Ninguna. La magnitud del pecado humano resalta la gravedad de nuestra condición apartada de Dios. Sí, ya hemos hablado acerca de este tema. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo revela la solución divina para nuestro dilema, la justificación gratuita por gracia
de Dios. Sí. Aunque todos hemos pecado, Dios en su amor y su misericordia, repito, provee un camino para la justificación. Y esta justificación no se gana a través de obras o méritos propios, sino que es un regalo divino. Es por gracia. Sí, es por gracia. La palabra redención enfatiza el acto de rescate mediante el cual somos libertados de la esclavitud del pecado a través de Cristo Jesús. Sí. Ahora, en cuanto a la redención, podemos resaltar 3 aspectos, que es lo que vamos a ver a lo largo de la enseñanza. 1, la redención como liberación de la esclavitud. 2, la redención como cancelación de deuda. Y 3, la redención como un acto de amor y gracia. ¿Sí? 3 aspectos importantes a ver en cuanto a la redención. Redención como liberación de la esclavitud. La palabra redención en su contexto bíblico lleva la idea de libertar o rescatar de la esclavitud. ¿Sí? Tiene que ver con un pago. En el mundo antiguo, un esclavo podía ser redimido o liberado mediante un pago de un precio. Y esto es bien importante. De manera análoga, todos nosotros estamos esclavizados al pecado. ¿Recuerda que lo veíamos? Todos somos esclavos del pecado. Pero a través de la gracia de Dios en Cristo hemos sido redimidos y librados de la esclavitud. Sí. Todos somos pecados, hemos sido vendidos al pecado, somos esclavos del pecado. Sí. Mencionábamos acerca de esa libertad que el Señor nos hace, ¿no? De repente como un argumento puede llegar a tomarse este argumento, el hombre natural, de decir, bueno, es que yo no voy a la iglesia porque ahí no te dejan hacer nada, ¿no? De repente nunca alguien tuvo ese argumento, es que si voy a la iglesia no me van a dejar hacer lo que yo quiera. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Pues yo quiero fumar, quiero tomar, quiero salir, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que estamos argumentando precisamente lo que la Escritura dice, estamos siendo esclavos del pecado, es decir, quiero seguir viviendo esclavo de eso. Ahora, ¿qué tan bueno es eso para ti? Pues no es bueno, pero tengo la necesidad de hacerlo. ¿Por qué tienes la necesidad de seguir pecando, aun cuando sabes que es autodestructivo para ti? Está en contra de tu propia vida. ¿Por qué fumas? Pues de algo me voy a morir. Te aseguro que si tú le preguntas a un adúltero si es bueno lo que está haciendo, te va a decir, sé que no está bien, pero me gusta hacerlo. Es decir, como ya lo hemos mencionado, el pecado entorpece. El pecado transgrede la razón. Por tanto, dice la Escritura que el hombre natural es esclavo del pecado. Cristo me da la libertad de servirle y de ser libre precisamente de todas esas cadenas de esclavitud. No fue hasta que conocimos al Señor que muchos de nosotros fuimos librados de vicios, de adicciones, de ira, de falta de perdón, de rencor. No fue hasta que llegamos al Señor. Esa es la libertad que el Señor ofrece y es producto precisamente de la redención. Pero se pagó un precio. La Biblia también menciona la deuda que el hombre natural lleva en sus hombros, como precisamente por pecado, la redención como cancelación de deuda, ¿no? La redención implica la idea de cancelar una deuda. Antes de nuestra redención en Cristo estábamos en deuda debido a nuestros pecados. Dice la Escritura que la justificación gratuita por la gracia significa que Dios, en su amor inmerecido para con nosotros, porque no merecemos su amor, ha pagado la deuda por nosotros. ¿Sí? ¿O cuántos aquí merecen el amor de Dios? ¿No? Un ejemplo es, imaginemos a alguien atrapado en una deuda financiera, incapaz de salir por sí mismo. La redención en este contexto sería como un benefactor generoso que llega y paga todas las deudas, liberando a la persona de la carga financiera. De manera similar, Cristo ha pagado la deuda de nuestros pecados, librándonos de esa carga, de esa deuda. Sí. Y esto, mis amados, es bien importante tenerlo en claro, porque la salvación, aun cuando a nosotros se nos presenta gratuitamente, tuvo un costo altísimo. Y muchas veces eso no lo consideramos. Tuvo un costo altísimo. Y cuando no consideramos esto, incluso muchas veces hasta nos sentimos merecedores de esto.
Como cuando el hijo dice, es que es tu obligación, papá, que me des de comer. Es que es tu obligación, ¿no? Terminamos siendo, ¿verdad?, faltos en ese sentido de agradecimiento, groseros. Repito, la salvación, aun cuando a nosotros se nos presenta de manera gratuita, tuvo un costo altísimo. El versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación, como pago por medio de la fe en su sangre. Aquí Pablo utiliza el concepto crucial de propiciación. Jesucristo es presentado como la propiciación, el sacrificio que satisface la justa ira de Dios contra el pecado. El pago perfecto, lo único que podía recibir el Señor. Sí. La propiciación, mis amados, no es un acto que nosotros podamos realizar, sino un acto divino en el cual Dios mismo provee la solución para la reconciliación. La fe en la sangre de Cristo se convierte en el medio a través del cual recibimos los beneficios de esta propiciación. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que ninguno puede dar su vida por otro, porque esto es inútil. Es decir, si alguien tiene una deuda de muerte, dice la palabra, nadie puede dar su vida por él. El único que podía hacer eso era el Señor. Porque la deuda no se paga. Porque no nos alcanza. Es como querer pagar 1,000,000 con 150 pesos. Es imposible. Sí, es imposible. Dice la Escritura del 25, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este fragmento destaca la perfecta justicia de Dios. La propiciación en Cristo no solo perdona nuestros pecados, sino que también demuestra la justicia de Dios al abordar la aparente indulgencia divina de los pecados pasados. Es decir, el Señor no solo dice, te perdoné y ya, porque faltaría justicia. De repente tenemos la idea y decimos, es que el amor de Dios me salvó. No, el amor de Dios fue el motor para que el Señor proveyera el medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Pero fue su justicia. La cruz es justicia. Miren, la cruz es ojo por ojo, diente por diente. Había una deuda y se pagó, y eso es justicia. Por tanto, Dios, sin transgredir su justicia y su santidad, puede perdonarnos a nosotros siendo pecadores. Podemos tener una relación con Él y no fue bueno, se lo dejo pasar. Se tuvo que pagar la deuda. No hay deuda. ¿Me explico? Miren, es como esto. Si yo, vamos a suponer que alguno aquí se pasa un semáforo en rojo y causa un accidente debido a esa decisión. Y luego llega el tránsito y sale conocido y empatiza con él y dice, te voy a dar chance, vete. ¿Usted qué pensaría de eso? Es que soy bien buena onda, tú me caíste muy bien. Y digo, yo sé que no era tu intención hacer un accidente, pero tienes la cabeza abierta, el otro cuate. Mira, mejor vete, brother, porque me caíste bien. Vete. Yo soy bien buena onda. Soy un policía bien buena onda. Vete. ¿Qué pensaría de esa autoridad? Bueno, muchas veces nosotros rebajamos a Dios así. Cuando pensamos que Dios, por buena onda nada más, nos perdona los pecados. Cuando no consideramos las implicaciones de nuestra justificación. Y es precisamente la redención. Hubo un pago. Hubo un pago. Y Dios es justo. Él jamás va a ser negligente como el caso de ese policía que estoy poniendo el ejemplo. De decir, está bien porque
Eres bien buena onda y vas todos los domingos a la iglesia. Y hasta sirves. Está bien, te voy a salvar. No, hubo un pago. Por eso dice el apóstol en el verso 25, para manifestar su justicia. Por cuanto Él es justo, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo resolvemos el asunto de que he pecado, que hay una falta? ¿Sí? Y el Señor me ha perdonado, se tiene que pagar esa falta. Hay una infracción que se tiene que pagar. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Sí. Y esto es bien importante que lo tengamos en claro. Igual estoy siendo enfático, pero es importante que entendamos esto. Sí. Esto tiene que ver con la justificación. Dios hace justicia pagando la deuda, porque Él no es injusto. Su amor, su atributo de amor no pasa por encima de ningún otro atributo. Es que Él es tan bueno que pasa por encima su justicia. No. Cuando nosotros no entendemos esto, entonces nos podemos atorar en el asunto en que, bueno, es que si Dios ama, ¿por qué va a mandar a gente al infierno? Es más, ¿cómo puede mandar a sus hijos al infierno? Dios no va a mandar a ni un hijo de Él al infierno. Va a mandar a los hijos del diablo al infierno y al diablo junto con ellos. Pero no a sus hijos. ¿Me explico? Es decir, su justicia, eso dice la palabra, ¿no? Que Él no tomará por inocente al culpable. Entonces nosotros, ¿por qué sí tendremos acceso al reino de los cielos? Si Él no tomará por inocente al culpable, y yo soy culpable, yo soy un pecador, ¿por qué tengo heredad juntamente con el Señor? ¿Por qué resucitaré juntamente con Él y estaré en la eternidad en su presencia? Si soy un pecador, me sé pecador, porque mi deuda la han pagado. Porque mi deuda la han pagado. No solamente es un acto soberano del Señor. Sí. No solamente es un acto soberano del Señor. La paciencia de Dios no implica tolerancia indefinida al pecado. Por supuesto que no. Sino que revela su plan divino de redención cumplido en la obra redentora de Cristo Jesús. Es a lo que se refiere el apóstol Pedro. Algunos tienen sus promesas por tardanza, pero la razón es que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todo hombre proceda al arrepentimiento. Se manifiesta la paciencia de Dios precisamente porque revela su plan divino. La redención que celebramos hoy, mis amados, no fue barata. No fue barata. Fue comprada con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz. En Colosenses 1:14 leemos, en quien tenemos redención, dice, por su sangre, dice el perdón de pecados. La cruz no solo simboliza el sufrimiento de Cristo, sino la liberación de la esclavitud de pecado para todos los que creen en Él. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por eso? Híjole, es algo tan esperanzador. Debiera cambiar nuestra expresión, ¿verdad?, en la cara. Sonríale al de un lado, dígale, ya fue pagada tu deuda. Ya no debes nada. Mira lo que dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1, 18, 19, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes? Esto es importante porque esta es una evidencia de aquellos que han sido rescatados. Caray, yo sigo viviendo igualito de hace 15 años. Bueno, vamos revisando, ¿no? Si no has sido rescatado, entonces tu vida no se ha visto afectada. Porque la vida de un esclavo, al ser libre, necesariamente será evidenciada. ¿Sí o no? No solo de manera interna, sino también de manera externa. Utilizando esta ilustración, seguramente no todos los esclavos serán así, pero utilizando esta ilustración de esclavo,
para empezar, pues no habría grilletes, ¿verdad?, en sus manos y pies. Es decir, hay una evidencia externa. Seguramente su semblante será otro, sus planes serán otro, su tránsito de vida será otro, su propósito será otro. Como esclavo, quiero utilizar esta palabra, pero lo quiero hacer una connotación positiva. No habría una ambición de vida. ¿Qué ambición puedes tener como esclavo? ¿Qué deseo, qué planes puedes tener como esclavo? Pero cuando soy rescatado, y qué triste sería que nosotros, teniendo acceso a ser libres o siendo libres, vivamos como esclavos, sin propósito, sin deseo de vivir, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Sabiendo, dice el apóstol Pedro. ¿Cuántos saben? La palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio a nosotros de quienes somos hijos de Dios. Sabiendo. ¿Quiénes saben? A ver, iglesia, ¿quiénes saben? Ninguno sabe aquí. Uno nomás dijo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Dice, ¿cómo fuiste rescatado según el apóstol Pedro? ¿Con algo barato? Dice, no con cosa corruptible, es decir, el precio que se pagó no es algo que se puede conseguir en cualquier lugar. Por eso, mis amados, es tan vil y bajo comparar la fe o reducir la fe solamente a cosas las cuales podemos conseguir siendo diligentes o que un narcotraficante puede conseguir, cuando rebajamos la fe a solamente a tener casas y carros de lujo, dinero, libertad financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros reducimos la fe y la evidencia de fe a eso, es algo tan vil. Por eso dice el apóstol Pedro, miren, el pago no fue con algo corruptible. Por tanto, lo que el Señor ofrece no es algo que se corrompe, es algo mucho más valioso que una casa y un carro. Va mucho más allá. Las bendiciones que el Señor ofrece precisamente son bendiciones que trascienden la eternidad. Sí. Este pago que fue, no fue con cosa corruptible, dice como oro o plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea que el apóstol Pablo, que la sangre de Cristo tiene mucho más valor que el oro y la plata. ¿Cuántos están de acuerdo con el apóstol Pedro? ¿Ustedes creen que la sangre de Cristo es más valiosa que el oro y la plata? ¿Sí? Dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro, por supuesto, que tiene la idea de aquellos sacrificios en el Antiguo Testamento que precisamente se ponían, ¿verdad?, por el castigo durante un año del pueblo, para así poder relacionarse temporalmente con el Señor. ¿Sí? De igual manera, esta era un símbolo de redención momentáneo, parcial. ¿Sí? Es un acto costoso, mis amados, la redención, que refleja el inmenso valor que Dios otorga a nuestras almas. Y aquí se pone interesante porque, como mencionaba hace un momento, no somos dignos de amor, pero el Señor nos ama. En sí mismo no tenemos valor. Él es quien nos da ese valor por su sangre. ¿Sí? Y habla acerca de perdón de pecados. El verso de Colosenses continúa diciendo el perdón de pecados, ¿verdad? Aquí se destaca que la redención no es simplemente una liberación externa, sino una reconciliación interna. Hablamos al principio acerca de que estamos separados de Dios. Esta palabra separación tiene que ver con exterminio, tiene que ver con muerte, ¿sí? En un sentido de separación, por cuanto Dios es vida. Si no estamos conectados con Dios, que es vida, estamos muertos. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, muertos en vuestros delitos y pecados, cautivos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? La sangre derramada de Cristo no solo nos libera de las cadenas de pecados, sino que nos perdona y nos restaura
y nos regresa esa relación con el Señor, restaura la relación con el Señor. Somos lavados y limpiados por la sangre del Cordero y nuestras transgresiones son borradas de la memoria divina. ¡Wow! ¡Qué poderosa es la sangre del Señor! La sangre de Cristo, no se invoca para liberar demonios, ni se invoca para la prosperidad de un negocio. La sangre de Cristo tiene poder para salvar. En el nombre de Jesús se echan fuera demonios. En el nombre de Jesús se sanan enfermos. En el nombre de Jesús se hacen rogativas y peticiones. La sangre de Cristo tiene poder para salvar, para perdonar los pecados. De repente una invocadera, ¿verdad? Un sangrero por todos lados y no aplica ahí. Sí, y es importante eso. Ahora, como veíamos en 1 de Pedro, la redención es un acto costoso, mis amados. Pero a mí no me costó nada, no a ti no, pero hubo un pago. Y este costo refleja el inmenso valor que Dios otorga, repito, a nuestras almas. Por tanto, la doctrina de la redención nos libra de pensar que la deuda simplemente desaparece y ahora por soberanía de Dios y por mis lindos dientes soy libre de mi deuda. No es así. No fue así. Alguien pagó lo que yo debía. Digan conmigo, alguien pagó mi deuda. 1 de Juan 4:10 dice, y en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sí. Es decir, yo no tuve la iniciativa. Él tuvo la iniciativa. Es más, en un principio rehusé a su llamado. Le di la espalda a su llamado. No quería nada con él. No me agradaba lo que se presentaba delante de mí. Pero me llamó. Dice la palabra que Él nos llama con cuerdas de amor. Y se presentó delante de mí como lo más conveniente. Sí. En esto consiste el amor de Dios, en que el Señor nos dé lo que nosotros queramos. ¿Sí? ¿Dice así? Sí. ¿No se duerme, hermano? Que le tomo café para no dormirme yo tampoco. Ya ves para qué no traen café. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Es decir, no tiene que ver conmigo el amor de Dios. No tiene que ver conmigo. Dice, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo me amó? No solamente me dijo, te amo, ¿verdad? Bonito, no. Mostró su amor. Su amor fue evidente. Repito, el amor de Dios fue el motor que lo llevó a proveer. ¿Sí? Dice que envió a su Hijo. ¿En qué dice? En propiciación por nuestros pecados. Es decir, tomó nuestro lugar, pagando nuestra deuda. Tomó mi lugar. Sí. Y esto me lleva al tercer punto. La redención como acto de amor y gracia. Sí. La redención en Romanos 3:24 es descrita como un acto de gracia, lo que significa que no lo merecíamos y que no podemos ganarlo tampoco. Es un regalo divino motivado por el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sí. Y en este aspecto es importante enfatizar en ese sentido. Nosotros no podemos ganarnos el amor de Dios. No podemos ganarnos el amor de Dios. La motivación de una vida santa y piadosa jamás será buscar la aprobación de Dios, mucho menos ganarme un pedacito de cielo. Es imposible. Esa no debiera ser mi motivación. Es que tengo la necesidad de ser amado. Bueno, tengo buenas noticias para ustedes. La motivación de una vida consagrada es por cuanto ya he recibido por gracia, es decir, gratis, sin que yo haya hecho nada. Por cuanto yo ya he recibido por gracia su amor y por cuanto Él ha provisto el medio de salvación que es por medio de Cristo. Esa es la razón por la que vivo para Él y por Él.
Esa es la motivación correcta, por cuanto yo ya he recibido el amor de Dios. Ya lo he platicado esto antes, pero en algún momento platicaba yo con un hermano que se había alejado, no iba a la iglesia, tenía muchos años sin ir a la iglesia. Y yo le decía, brother, ¿no? Haciendo mi labor evangelística, ¿verdad? Y de retorno al hermano, regrese a la iglesia, mire que vuelva el Señor. Dice, no, brother, es que estoy esperando que Dios haga algo en mi vida, ¿no? Y mire, se me erizaron así, ¿no? Y no pude dejar de pensar en ese momento, si Dios ya hizo lo que tenía que hacer, Dios dio a su Hijo en la cruz, ¿qué más quiere que haga? Es que estoy esperando que el Señor haga algo en mi vida. Cabezón, ¿qué más quieres que haga el Señor? Si ya dio lo más valioso que tenía, dio su vida en tu lugar. Qué absurdos somos, ¿no? ¿Acaso hay algo más grande que eso? ¿Hay un acto de amor más grande a expresar? ¿Podía expresar su amor por el mundo de otra manera más grande, más impactante, más gloriosa? En eso consiste el amor de Dios. Él nos amó sin que nosotros mereciéramos ser amados. Y no solo nos dijo te amo, sino que dio a su Hijo. Entregó lo más valioso que tenía. A los que tenemos la oportunidad y la dicha de ser papás, ¿usted estaría dispuesto a dar a su hijo o su hija por algún perdido por ahí? ¿Usted lo haría? Es más, no por un perdido, por el que tiene a un lado. ¿Usted lo haría? Así de grande es el amor de Dios. Así de grande es el amor de Dios. Repito, la motivación de una vida consagrada no es para poder ganarme el amor de Dios. Ese yo ya lo recibí. Dios ya me amó. Dios ya te amó desde antes de la fundación del mundo. No tienes que hacer absolutamente nada para ser amado, porque ya eres un amado por Dios. Aun si tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te sostendrá. Él no te dejará. Él ya te amó. Su amor es tan inmenso y tan grande para con nosotros que no hay medida capaz de juzgarle. No hay parámetro humano para medir el amor de Dios. Así de grande es el amor de Dios. Así que si un día se te pasa por la cabeza, nadie me ama, solo recuerda que aquel que te creó te amó de tal manera que estuvo dispuesto a morir por ti. Considéralo. Considéralo. Sí. Ahora, se escucha por ahí, ¿verdad? Dios te ama tal y como eres. No, Dios no nos ama tal y como somos. Por eso Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Sí. Y aquí no me quiero meter al rollo de, bueno, ¿y qué onda? Dios ama al pecador o no. La palabra, hay una parte en el texto que dice que Dios aborrece no solo al pecado, sino también al pecador. Pero me estoy dirigiendo a aquellos que son de Él. Aquellos que por gracia y porque el Espíritu Santo revela vuestros corazones, Él ya te amó y no tenemos que hacer absolutamente nada para merecer su amor. Él nos los dio por gracia. Y esto no habla de cuán importantes somos, como ya lo hemos mencionado antes. Habla de cuán grande es Él, cuán maravilloso es Él. Pero estamos tan acostumbrados a ser el centro del mensaje, mis amados. La redención, según Romanos 3:24, es un acto multifacético que abarca la liberación de la esclavitud, la cancelación de la deuda y la expresión máxima de amor y gracia divina. Estos conceptos no solo son teológicamente ricos, sino también prácticos y transformadores en la vida diaria de aquellos que han experimentado la redención en Cristo. Es decir, necesariamente nuestra vida se tiene que ver afectada.
La redención es no es simplemente un acto legal que nos libera de la condenación, sino un acto transformador que cambia nuestro ser interior. La Escritura dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas. Y aquí, así sí leen la Biblia, dice, todas son hechas nuevas, ¿no? Somos renovados, regenerados y restaurados por el poder redentor de Jesús. Sí. Empieza por Él. La redención no solo es para el presente, y eso es muy padre, como mencionaba hace un momento, ¿no? Muy esperanzador, sino que también nos asegura un glorioso futuro. Sí. En Efesios 1:14 se nos dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia redimida. Sí. Él es la garantía. La obra en nuestras vidas garantiza que efectivamente lo que Dios dice es verdad. Aquellos que portan al Espíritu Santo y que han experimentado el Espíritu Santo y que han sido convencidos por el poder del Espíritu Santo y que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, dice la Escritura que esa es la garantía en nosotros. Es decir, esto genera una seguridad en mi corazón que efectivamente todas sus promesas son sí y amén. Pero debo decir que esto que acabo de mencionar solo lo puede experimentar el nacido de nuevo. Esa seguridad, esa certeza de eternidad. Cuando volteas atrás y dices, no pude ser yo, Señor. Esto solo puede ser tu obra en mí. La esperanza de la vida eterna en la presencia de nuestro Señor nos impulsa precisamente a perseverar en la fe, sabiendo que nuestra redención está completa en Cristo. Está completa en Cristo. No hay nada más que hacer. No. Uno de los peores errores que cometemos los creyentes es intentar ayudarle a Dios. ¿Alguien intentó ayudarle a Dios? Yo sí. Qué metidota de patas damos, ¿no? Porque queremos ayudarle a Dios y terminamos regándola. ¿Sí? Quiero terminar con esto. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Y esto se me hace muy padre. Y fíjense la implicación de la redención. Sí. Dice, voy al Antiguo Testamento, Éxodo 6:7, el Señor hizo una promesa a un hombre, ¿sí? Me refiero a Abraham, ¿verdad? Conocemos la historia, cómo es que el pueblo hebreo llega a Egipto, ¿sí? Todo el propósito se cumple, después de tanto tiempo los hebreos son esclavos de Egipto y los hebreos se habían olvidado de la promesa del Señor. Ellos no vivían bajo esa promesa. Sin embargo, Dios no se olvida de sus promesas, ¿sabe? Dios no se olvida de sus pactos. Sí. Y el Señor llama a Moisés y le dice, quiero que rescates a mi pueblo porque yo hice una promesa a Abraham. Y le dije que haría una nación de él. Y ahí está la nación. Y quiero libertarlo de Egipto. Y quiero sacarlo de Egipto. Y bueno, conocemos la historia, ¿sí? Todo lo que acontece en ese contexto. En el capítulo 6, en el versículo 6 y 7, el Señor se dirige al pueblo. Y miren lo que dice. Por tanto dirás a los hijos de Israel. Es decir, Moisés tendría que decirle a los hebreos, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Miren, cuando nosotros vemos Éxodo, nosotros podemos hacer un paralelo con los evangelios, ¿sabe? De hecho es un paralelo de los evangelios. Sí. O sea, es una nación sacada de la esclavitud, pasada por un desierto, rumbo a la tierra prometida. Sí. Moisés es el conducto, es la guía, pero quien los mete a esa tierra prometida es Josué. Podemos ver ese símil, Moisés siendo la ley y Josué siendo el que mete, ¿verdad? El que inserta, es Jesús. Ahí hay un símil muy importante, es el evangelio. Éxodo es el evangelio, ¿sí? Entonces dice, yo lo sacaré. Quiero que veamos
este paralelo con nuestras vidas, ¿sí? Que podamos personalizarlo esto y que el Señor pueda penetrar a nuestro corazón y que en verdad afecte. Dice: yo los libraré de su servidumbre, dice, de Egipto, del pecado, del mundo, de donde estábamos siendo esclavos. Y os redimiré, los compraré, dice, con brazo extendido. Esto refiere a su poder. Dice que el evangelio es poder para salvación, ¿verdad? Refiere a su poder y conocemos el contexto, todo lo que cómo el Señor manifestó. Dice que con brazo fuerte salvó a los hebreos de Egipto. Un pueblo esclavo se enfrentó a la nación más fuerte de en la historia, ¿verdad? En el contexto histórico, al pueblo más fuerte, la nación más fuerte en el mundo, y lo derrotó. Fue la manifestación de Dios, dice, con brazo extendido y con juicios grandes. Y esto a mí me derrite. Dice: yo os tomaré por mi pueblo. Y no solo eso, no solamente serán míos, sino que dice: y yo seré vuestro. Esto implica la redención. No solo van a ser míos, yo soy tuyo. Tú me tienes a mí. Yo te he amado y he pagado el precio. El deseo en el corazón de Dios siempre ha sido poder regresar a esa comunión que tenía con Adán. Una comunión sin estorbo de pecado. Por eso es que cuando nosotros pecamos, mis amados, eso estorba tanto. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Ustedes van a ser mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios quiere mostrarse a cada uno de nosotros como ese Dios fuerte, el único capaz de sacarnos de la esclavitud del mundo. Y que con toda libertad nosotros podamos relacionarnos con Él como nuestro Dios. Yo he hablado con mis hijos y les he mencionado esto. Yo anhelo el día en que ustedes puedan decir: mi Dios, mi Señor, y no el Dios de mi papá, y no el Dios de mi mamá. No Jesús el que adora a mi mamá o el que adora a mi papá. No el Señor que sirve a mi papá y mi mamá, sino que llegue el momento en que ellos puedan decir: mi Dios, mi Jesús, mi Salvador, el cual yo quiero servirle. No porque me dicen que lo haga, sino porque deseo hacerlo. Porque he entendido la obra de Él en mi vida y no encuentro sentido en otro lugar más que sirviéndole, más que estando en los pies de Él. No hay otro lugar mejor. No solo somos de Él, sino Él es nuestro. Dios mismo se dio por nosotros. Así es como el Señor nos redimió. Que esta verdad, mis amados, no solo resuene en nuestros corazones durante este tiempo, sino que impacte cada aspecto de nuestra vida. Que vivamos como verdaderos redimidos, llevando la luz de Cristo al mundo necesitado de su amor y su gracia. Yo quisiera orar para que esta verdad entre a lo profundo de nosotros, que seamos fortalecidos, como mencionaba al principio, en nuestra fe, que nuestras fuerzas sean renovadas. Como creyentes a veces hay tiempos complicados, ¿no? Pero el Señor se encarga de hablar a nuestro corazón y de recordarnos con cuánto amor nos ama.
¿Oramos? ¿Sí? Si quiere, puede ponerse de pie. Y yo le invito a que cierre sus ojos y ore. Dé gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias por haber pagado mi deuda. Gracias por haberme salvado. Gracias porque me amaste, Señor. Me amaste sin yo merecer ser amado. Al contrario, Señor, soy digno de juicio. Merezco la muerte por mi pecado, Señor. Porque he de reconocer que en mi corazón la mayoría de las cosas que se gestan, Señor, no son cosas agradables a ti. Pero tú eres bueno y me has llamado, Señor, para salvación y has provisto el medio. Gracias, Señor. Gracias por ese pago, que aun cuando a mí no me costó nada, fue un pago altísimo, de mucho valor, algo que jamás podía pagar, ni juntando todas las riquezas del mundo puede llegar a una cierta parte del valor con lo que tú pagaste, Señor. La sangre del Cordero, la sangre de tu Hijo, la vida misma de tu Hijo, tomando mi lugar. Muchísimas gracias, Señor. Yo oro para que tu Espíritu nos revele esta verdad, Señor, y que nuestra vida se vea afectada por ello. Que nuestra concepción de las cosas, en cuanto a nuestra relación contigo, en cuanto a todo lo que implica esta gran verdad, Señor, sea clara para nosotros. Ayúdanos. Apelamos a tu obra. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, familia, pues estamos despedidos. Que Dios nos bendiga. Gracias por su paciencia. Si Dios lo permite, nos vemos el miércoles. ¿Sí? No salga corriendo, salúdese. Pueden pasar por sus niños, por favor.